Biografía de Albert Einstein. Biografía 20x60. 521 se sentía especialmente consternado por la cerrada mentalidad belicista de sus tres colegas más próximos, los científicos que le habían llevado a Berlín. Fritz Haber, Walter Nernst y Max Planck. 522 Haber era un químico calvo, atildado y de corta estatura que había nacido en una familia judía, pero que había tratado con todas sus fuerzas de asimilarse convirtiéndose, haciéndose bautizar y adoptando la vestimenta, las maneras e incluso los quevedos característicos de un auténtico prusiano. Era el director del Instituto Químico donde Einstein tenía su despacho, y estaba mediando en la guerra entre Einstein y Marik justo cuando estalló aquella otra guerra, más grave, en Europa. Aunque esperaba ser nombrado oficial del ejército, el hecho de ser un académico de ascendencia judía le obligó a conformarse con el rango de sargento. 523 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 279 Preparado por Patricio Barros Haber reorganizó su instituto para dedicarlo a la fabricación de armas químicas para el ejército alemán. Había hallado ya el modo de sintetizar amoníaco a partir del nitrógeno, lo que permitía a los alemanes la producción en masa de explosivos. Luego centró su atención en fabricar un gas mortífero a base de cloro, el cual, al ser más pesado que el aire, penetraría en las trincheras y asfixiaría dolorosamente a los soldados quemándoles la garganta y los pulmones. En abril de 1915 se inauguró la moderna guerra química, cuando alrededor de 5 soldados franceses y belgas encontraron aquel fatídico final en Ypres, donde el propio Haber en persona supervisó el ataque. En una ironía digna del inventor de la dinamita, el mismo que luego instituyó el premio Nobel, en 1918 Haber obtendría el Nobel de Química por su proceso de síntesis del amoníaco. Su colega y ocasional rival académico, Nernst, un hombre de 50 años que llevaba gafas, le pidió a su esposa que comprobara su estilo mientras practicaba la marcha y el saludo delante de su casa. Luego cogió su automóvil particular y se presentó en el frente occidental como conductor voluntario. A su regreso a Berlín, experimentó con gas lacrimógeno y otros irritantes que pudieran emplearse como una forma humanitaria de hacer salir al enemigo de las trincheras. Sin embargo, los generales decidieron que preferían el enfoque letal de Haber, de modo que Nernst pasó a incorporarse al equipo de este último. Incluso el reverenciado Planck respaldó lo que él calificaba de guerra justa de Alemania. Como les dijo a sus alumnos cuando partían hacia el frente. Alemania ha desenvainado su espada contra un criadero de insidiosa perfidia. 524 Einstein logró evitar que la guerra provocara una ruptura personal entre él y sus tres colegas, y durante la primavera de 1915 estuvo dando clases de matemáticas al hijo de Haber. 525 Pero cuando firmaron una declaración defendiendo el militarismo de Alemania, se sintió obligado a romper con ellos políticamente. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 280 Preparado por Patricio Barros La declaración, publicada en octubre de 1914, se titulaba Llamamiento al mundo culto, y pasaría a conocerse como el Manifiesto de los 93 por el número de intelectuales que lo firmaron. Con escaso respeto a la verdad, negaba que el ejército alemán hubiera cometido ataques contra civiles en Bélgica, y luego pasaba a proclamar que la guerra era necesaria. De no ser por el militarismo alemán, la cultura alemana habría sido borrada de la faz de la tierra, afirmaba. Libraremos esta lucha hasta el final como nación culta, una nación que no considera el legado de Goethe, Beethoven y Kant menos sagrado que la casa y el hogar. 526 No era extraño que entre los científicos que firmaron se encontrara el conservador Philippe Lenard, famoso por el efecto fotoeléctrico, quien más tarde se convertiría en rabioso antisemita y detractor de Einstein. Lo más doloroso fue que Haber, Nernst y Planck también firmaron. Como ciudadanos, al igual que como científicos, tenían cierta tendencia natural a secundar los sentimientos de otros. Einstein, en cambio, solía mostrar una inclinación natural a no secundarlos, lo que en ocasiones constituía una ventaja como científico a la vez que como ciudadano. Un carismático aventurero y médico ocasional llamado Georg Friedrich Nicolai, que era de origen judío, su nombre original era Leo Einstein, y amigo tanto de Elsa como de su hija Ilse, colaboró con Einstein para escribir una réplica pacifista. Su manifiesto a los europeos apelaba a una cultura que trascendiera el nacionalismo y atacaba a los autores del manifiesto anterior. Han hablado con un espíritu hostil, escribieron Einstein y Nicolai.
Las pasiones nacionalistas no pueden excusar esta actitud, que resulta indigna de lo que el mundo hasta ahora ha llamado cultura. Einstein le sugirió a Nicolai que Max Planck, a pesar de haber sido uno de los firmantes del manifiesto original, tal vez quisiera participar en su contramanifiesto debido a su amplitud de miras y buena voluntad. También le dio el nombre de Sanger como posibilidad. Pero al parecer ninguno de ellos estuvo dispuesto a participar. En lo que constituye un buen indicio de Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 281 preparado por Patricio Barros Talante de la época, Einstein y Nicolai solo pudieron conseguir otros 2 partidarios, de modo que renunciaron a su intento y por el momento su manifiesto permaneció inédito. 527 Einstein también se convirtió en uno de los primeros miembros de la denominada Liga de la Nueva Patria, un club de espíritu liberal y moderadamente pacifista que propugnaba un pronto acuerdo de paz y el establecimiento de una estructura federal en Europa a fin de evitar futuros conflictos. La Liga publicó un panfleto titulado La creación de los Estados Unidos de Europa, y ayudó a la difusión de literatura pacifista en las cárceles y otros lugares. Elsa asistió con Einstein a algunas de sus reuniones, los lunes por la tarde, hasta que se prohibió el grupo a principios de 1916. 528 Uno de los pacifistas más destacados durante la guerra fue el escritor francés Romain Rolland, que había tratado de fomentar la amistad entre su país y Alemania. Einstein fue a verle en septiembre de 1915, cerca del lago Leman. Rolland anotó en su diario que Einstein, que hablaba el francés con dificultad, le dio un giro divertido al más serio de los temas. Mientras permanecían sentados en la terraza de un hotel entre enjambres de abejas que saqueaban las viñas en flor, Einstein bromeó sobre las reuniones del cuerpo docente de Berlín, donde todos los profesores mostraban tan angustiados por el tema de por qué el mundo nos odia tanto a los alemanes y luego eludían minuciosamente la verdad. De manera bastante atrevida, quizá incluso imprudente, Einstein dijo abiertamente que él creía que Alemania no podía reformarse y que, en consecuencia, esperaba que ganaran los aliados, lo cual aplastaría el poder de Prusia y de la dinastía. 529 El mes siguiente, Einstein mantuvo una acerba correspondencia con Paul Hertz, un destacado matemático de Gotinga que era, o al menos había sido, amigo suyo. Hertz era simpatizante de la Liga de la Nueva Patria como Einstein, pero se había echado atrás a la hora de convertirse en miembro de Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 282 preparado por Patricio Barros pleno derecho cuando el club se había convertido en objeto de controversia. Esta clase de cautela, la de no defender los propios derechos, es la causa de toda la lamentable situación política, le amonestaba Einstein. Tiene usted ese tipo de valiente mentalidad que tanto aprecian las potencias dominantes en los alemanes. Si hubiera dedicado usted tanta atención a comprender a las personas como a comprender la ciencia, no me habría escrito una carta tan insultante, replicó Hertz. Era una afirmación reveladora, y también cierta. Einstein era mucho mejor a la hora de entender las ecuaciones físicas que las personales, como muy bien sabía su familia, y él mismo admitiría en su carta pidiendo excusas. Debe usted perdonarme, especialmente teniendo en cuenta, como usted mismo me dice acertadamente, que no he otorgado la misma atención a comprender a las personas que a comprender la ciencia, escribiría. 530 En noviembre, Einstein publicó un ensayo de 3 páginas titulado Mi opinión sobre la guerra, que rozaba el límite, incluso para un gran científico, de lo que estaba permitido decir públicamente en Alemania. Especulaba con la posibilidad de que existiera un rasgo biológicamente determinado del carácter masculino que fuera una de las causas de las guerras. Cuando el artículo fue publicado por la Liga Goethe, aquel mismo mes, se eliminaron algunos pasajes en aras de la seguridad, incluido un ataque al patriotismo como potencial recipiente de los requisitos morales del odio bestial y el asesinato masivo. 531 La idea de que la guerra tuviera una base biológica en la agresión masculina sería un tema que Einstein exploraría también en una carta a su amigo de Zúrich, Heinrich Sanger. ¿Qué impulsa a la gente a matarse y mutilarse tan salvajemente?, se preguntaba. Creo que es el carácter sexual del macho el que lleva a tan salvajes explosiones. El único método de refrenar tal agresividad, sostenía, era crear una organización mundial que tuviera el poder de vigilar a los países. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 283 preparado por Patricio Barros Miembros.
532 sería este un tema que Einstein retomaría 18 años después, en una de sus últimas manifestaciones públicas de pacifismo, al mantener una correspondencia abierta con Sigmund Freud tanto sobre la psicología masculina como sobre la necesidad de un gobierno mundial. El frente en casa, 1915. Los primeros meses de la guerra, en 1915, vinieron a hacer aún más difícil la separación de Einstein de sus hijos Hans Albert y Eduard, tanto emocional como logísticamente. Estos querían que fuera a visitarles en Zúrich aquel año por Pascua, y Hans Albert, que acababa de cumplir los 11 años, le escribió 2 cartas destinadas a ablandarle. Solo pienso que en Pascua estarás aquí y volveremos a tener un papá. En su siguiente postal le decía que su hermano pequeño le había contado que había soñado que papá estaba aquí. También le describía lo bien que le iban las matemáticas. Mamá me pone problemas. Tenemos un cuadernillo. También podría hacer lo mismo contigo. 533. La guerra hizo imposible que pudiera ir por Pascua, pero Einstein respondió a las cartas prometiendo a Hans Albert que iría en julio para hacer una excursión a los Alpes suizos. En verano, tú y yo nos iremos un viaje solos durante 15 días o 3 semanas, le escribió. Eso se repetirá cada año, y Tete Eduard también podrá venir cuando sea lo bastante mayor. Einstein expresaba asimismo su contento porque su hijo se aficionara a la geometría. Esta, le decía, había sido su pasatiempo favorito cuando tenía más o menos la misma edad que él, pero yo no tenía a nadie que me enseñara nada, de modo que tuve que aprenderla en los libros. Deseaba estar con su hijo para ayudarle a aprender matemáticas y explicarte muchas cosas buenas e interesantes sobre la ciencia y muchas otras cosas. Pero eso no siempre sería posible. Quizá podrían hacerlo por correo. Si me escribes cada vez que aprendas algo nuevo, te pondré un buen problema para que lo resuelvas. Enviaba un juguete para cada uno de sus hijos, junto a Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 284. Preparado por Patricio Barros con el consejo de que se cepillaran bien los dientes. Yo lo hago y estoy muy contento de tener unos dientes sanos. 534. Pero la tensión en la familia se agravó. Einstein y Marik intercambiaron cartas discutiendo tanto por el dinero como por las vacaciones, y a finales de junio llegó una breve postal de Hans Albert. Si eres tan antipático con ella, le decía a su padre, refiriéndose a su madre, no quiero ir contigo. De modo que Einstein canceló su planeado viaje a Zúrich y, en lugar de ello, se fue con Elsa y sus 2 hijas a la población turística de Sellín, a orillas del Báltico. Einstein estaba convencido de que Marik estaba volviendo a sus hijos contra él. Sospechaba, probablemente con razón, que detrás de las postales que le enviaba Hans Albert estaba la mano de ella, tanto en las lastimeras, que trataban de hacerle sentir culpable por no encontrarse en Zúrich, como en las otras, más ariscas, en las que rechazaba las excursiones vacacionales. El bueno de mi chico ya había sido apartado de mí durante unos años por parte de mi esposa, que tiene una especial disposición vengativa, se quejaba a Zanger. La postal que recibí del pequeño Albert había sido inspirada, si no directamente dictada, por ella. Einstein le pedía a Zanger, que era profesor de medicina, que examinara al joven Eduard, que había sufrido infecciones de oído y otras afecciones. Por favor, escríbeme para decirme qué le pasa a mi pequeño, le rogaba. Siento un cariño especial por él. Es todavía tan dulce conmigo y tan inocente. 535. No fue hasta comienzos de septiembre cuando finalmente Einstein puso rumbo a Suiza. Marik consideraba que lo más adecuado era que se alojara con ella y los niños a pesar de las tensiones. Al fin y al cabo seguían estando casados. Lo cierto es que tenía ciertas esperanzas de reconciliación. Pero Einstein no mostró interés alguno por estar con ella, y en cambio prefirió alojarse en un hotel y pasar gran parte del tiempo con sus amigos Michele Besso y Heinrich Zanger. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 285. Preparado por Patricio Barros. Al final resultó que solo tuvo la oportunidad de ver a sus hijos en 2 ocasiones durante las 3 semanas que estuvo en Suiza. En una carta dirigida a Elsa, Einstein culpaba de ello a su mujer. La causa fue el temor de su madre de que los pequeños se hicieran demasiado dependientes de mí. Hans Albert le hizo saber a su padre que su visita le hacía sentirse incómodo. 536. Después de que Einstein hubiera regresado a Berlín, Hans Albert fue a ver a Zanger. El amable profesor de medicina, amigo de ambas partes en la disputa, trató de forjar un acuerdo para que Einstein pudiera ver a sus hijos. También Besso hizo de intermediario.
Al final, Einstein podría ver a sus hijos, según le informaba Beso en una carta formal que escribió en presencia de Marik, pero no en Berlín ni en presencia de la familia de Elsa. Sería mejor hacerlo en una buena posada suiza, al principio solo con Hans Albert, donde pudieran pasar algún tiempo juntos libres de toda distracción. Hans Albert tenía planeado ir a ver a la familia de Beso hacia las Navidades, y sugería que quizá Einstein pudiera ir también. 537 La carrera hacia la relatividad general, 1915. Lo que hizo tan remarcable la avalancha de problemas políticos y personales del otoño de 1915 fue que esta vino a resaltar aún más la capacidad de Einstein para concentrarse y aislar sus tareas científicas de toda distracción. Durante ese periodo, con gran esfuerzo y ansiedad, se entregó a una competitiva carrera hacia lo que más tarde calificaría como el mayor logro de su vida. 538 Cuando Einstein se trasladó a Berlín, en la primavera de 1914, sus colegas dieron por supuesto que crearía un instituto y atraería a acólitos para que trabajaran en el problema más acuciante de la física, las implicaciones de la teoría cuántica. Pero Einstein era más bien un lobo solitario. A diferencia de Planck, él no quería rodearse de una camarilla de colaboradores o Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 286 Preparado por Patricio Barros Protegidos, y prefería concentrarse en la que había vuelto a convertirse su pasión personal. La generalización de su teoría de la relatividad. 539 Así pues, cuando su esposa y sus hijos se fueron a Zúrich, Einstein abandonó su antiguo piso y alquiló uno que estaba más cerca de la casa de Elsa y del centro de Berlín. Era aquel un refugio de soltero, apenas amueblado, pero en cambio bastante espacioso. Tenía 7 habitaciones y estaba en la tercera de las 5 plantas de un bloque de reciente construcción. 540 El estudio del piso tenía una gran mesa de escritorio de madera, llena de montones de papeles y revistas. Moviéndose por aquella especie de eremitorio, comiendo y trabajando cuando le convenía, y durmiendo cuando tenía sueño, Einstein libró su solitaria batalla. A lo largo de la primavera y el verano de 1915, Einstein luchó con su teoría del Entwurf, perfeccionándola y defendiéndola frente a toda una serie de cuestionamientos. Empezó a llamarla la teoría general, en lugar de calificarla meramente de una teoría generalizada de la relatividad, pero eso no ocultaba los problemas que ésta presentaba, y que seguía tratando de solventar. Einstein afirmaba que sus ecuaciones tenían la mayor covariancia que le permitían su argumento del agujero y otras restricciones de la física, pero empezaba a sospechar que tal vez aquello no fuera correcto. También emprendió un agotador debate con el matemático italiano Tullio Levi-Civita, que le señaló varios problemas de su manejo del cálculo de tensores. Y seguía estando también el rompecabezas del resultado incorrecto que daba la teoría para el desplazamiento de la órbita de Mercurio. Al menos su teoría del Entwurf sí explicaba acertadamente, o al menos eso creyó durante todo el verano de 1915, la rotación como una forma de movimiento relativo, esto es, un movimiento que podía definirse únicamente en relación con las posiciones y los movimientos de otros objetos. Sus ecuaciones de campo, creía, permanecían constantes bajo una transformación a unas coordenadas en rotación. 541 Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 287 Preparado por Patricio Barros Einstein confiaba lo suficiente en su teoría como para hacer alarde de ella en una serie de conferencias de 2 horas de duración que dio a lo largo de una semana, a partir de finales de junio de 1915, en la Universidad de Gotinga, que se había convertido en el principal centro de conocimiento en relación con los aspectos matemáticos de la física teórica. El más destacado entre todos sus genios era David Hilbert, y Einstein estaba particularmente ansioso, al final resultaría que demasiado ansioso, por explicarle todos los entresijos de la relatividad. La visita de Gotinga fue un triunfo. Einstein escribió exultante a Zanger diciéndole que había tenido la agradable experiencia de convencer por completo a los matemáticos de allí. Refiriéndose a Hilbert, pacifista como él, añadía: le conocí y de inmediato sentí un gran afecto por él. Unas semanas más tarde, y después de explicar de nuevo que logré convencer a Hilbert de la teoría de la relatividad general, Einstein lo calificaba de un hombre con asombrosa energía e independencia. En una carta dirigida a otro físico se mostraba aún más efusivo. En Gotinga tuve el gran placer de ver que se entendía todo hasta sus últimos detalles. Estoy totalmente encantado con Hilbert. 542 También Hilbert estaba encantado con Einstein y su teoría.
Tanto, que pronto se propuso ver si podía adelantarse a él en el objetivo de dar con las ecuaciones de campo correctas. A los 3 meses de sus conferencias de Gotinga, Einstein hubo de afrontar 2 dolorosos descubrimientos. Que su teoría del Entwurf en realidad era defectuosa y que Hilbert estaba trabajando febrilmente para averiguar por sí mismo las formulaciones correctas. El hecho de que Einstein acabara por darse cuenta de que su teoría del Entwurf no se sostenía se debió a una acumulación de problemas, pero que sobre todo culminó con 2 grandes decepciones producidas a comienzos de octubre de 1915. La primera fue que, tras volverlas a comprobar, Einstein descubrió que las ecuaciones del Entwurf en realidad no explicaban la rotación como había Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 288 preparado por Patricio Barros Creído. 543 había confiado en demostrar que se podía concebir la rotación meramente como otra forma de movimiento relativo, pero resultaba que el Entwurf en realidad no demostraba tal cosa. Las ecuaciones del Entwurf no eran, como él había supuesto, covariantes bajo una transformación que rotara uniformemente los ejes de coordenadas. Besso ya le había advertido, en un memorando escrito en 1913, de que allí parecía haber un problema. Pero Einstein lo había ignorado. Ahora, tras rehacer sus cálculos, veía consternado cómo aquel pilar se desmoronaba. Es una flagrante contradicción, se lamentaba ante el astrónomo Freundlich. Einstein supuso que aquel mismo error era el que explicaba el hecho de que su teoría no pudiera dar cumplida cuenta del desplazamiento de la órbita de Mercurio. Pero se desesperaba por no ser capaz de detectar el problema. No creo que pueda encontrar el error por mí mismo, ya que en este asunto mi mente está demasiado hundida en un profundo surco. 544 Además, se dio cuenta de que había cometido un error en lo que él calificaba como su argumento de la unicidad, que el conjunto de condiciones requeridas por la conservación de la energía y el momento y otras restricciones físicas llevaban únicamente a las ecuaciones de campo del Entwurf. Y escribió a Lorentz explicándole con detalle sus anteriores afirmaciones erróneas. 545 A estos problemas venían a sumarse otros que ya conocía. Las ecuaciones del Entwurf no eran generalmente covariantes, lo cual significaba que en realidad no hacían que todas las formas de movimiento acelerado y no uniforme fueran relativas, y tampoco explicaban plenamente la anómala órbita de Mercurio. Y ahora, mientras todo ese edificio se tambaleaba, le parecía oír los pasos de Hilbert adelantándole desde Gotinga. Pero parte del genio de Einstein residía en su tenacidad. Podía aferrarse a una serie de ideas incluso ante su aparente contradicción, tal como él mismo había escrito en su artículo de 1905 sobre la relatividad. También Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 289 preparado por Patricio Barros tenía una profunda fe en su capacidad de intuición del mundo físico. Trabajando de un modo más solitario que la mayoría de los otros científicos, se mantenía fiel a sus propios instintos pese a los reparos de otros. Pero aunque era tenaz, no era, ni mucho menos, absurdamente terco. Cuando al final decidió que el planteamiento de su Entwurf era insostenible, se dispuso a abandonarlo de golpe. Y eso fue lo que hizo en octubre de 1915. Para reemplazar su ya condenada teoría del Entwurf, Einstein dejó de centrar tanto su atención en la estrategia física, que dependía más de su intuición de los principios básicos de dicha ciencia, para conceder mayor importancia a la estrategia matemática, que empleaba los tensores de Riemann y Ricci. Era un planteamiento que había empleado inicialmente en sus cuadernos de Zurich y que luego había abandonado. Pero al volver a él descubrió que podía proporcionarle un modo de concebir ecuaciones de campo generalmente covariantes. El cambio de dirección de Einstein, escribe John Norton, representó un camino por el Mar Rojo que le llevó de la esclavitud a la tierra prometida de la relatividad general. 546 Obviamente, como siempre, su planteamiento seguía siendo una mezcla de ambas estrategias. Para seguir una estrategia matemática ahora revitalizada, había de revisar los postulados físicos que constituían el fundamento de su teoría del Entwurf. Esa era exactamente la clase de convergencia de consideraciones físicas y matemáticas que eludió Einstein en su cuaderno de Zurich y en su trabajo sobre la teoría del Entwurf, escriben Michel Hansen y Jürgen Rehn. 547 Así pues, volvió al análisis de tensores que había empleado en Zurich, haciendo mayor hincapié en el objetivo matemático de encontrar ecuaciones que fueran generalmente covariantes.
Una vez que hubo desaparecido todo rastro de confianza en las anteriores teorías, le diría a un amigo, vi con claridad que solo a través de una teoría de covariancia general, esto es, solo con la covariante de Riemann, podía encontrarse una solución satisfactoria. 548 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 290 preparado por Patricio Barros. El resultado fueron 4 agotadoras semanas de frenesí durante las que Einstein luchó contra una sucesión de tensores, ecuaciones, correcciones y actualizaciones que se apresuró a llevar a la Academia Prusiana en sendas conferencias que dio durante 4 jueves. El momento culminante llegaría con la triunfante revisión del universo de Newton, a finales de noviembre de 1915. Cada semana, los aproximadamente 50 miembros de la Academia Prusiana se reunían en la gran sala de la Biblioteca Pública Prusiana, situada en el corazón de Berlín, para tratarse mutuamente de su excelencia y escuchar a sus colegas desplegar su sapiencia. La serie de 4 conferencias de Einstein había sido programada con semanas de antelación, pero cuando empezaron, y aún después de haber empezado, Einstein todavía seguía trabajando frenéticamente en la revisión de su teoría. La primera de ellas la pronunció el 4 de noviembre. Durante los últimos 4 años, empezó diciendo, he tratado de establecer una teoría de la relatividad general basada en el presupuesto de la relatividad incluso en un movimiento no uniforme. Refiriéndose a su ya descartada teoría del Entwurf, dijo que realmente creía que había descubierto la única ley de la gravitación que se ajustaba a las realidades físicas. Pero entonces, con gran candor, pasó a detallar todos los problemas con los que se había topado la teoría. Por esa razón, perdí completamente la fe en las ecuaciones de campo que había estado defendiendo durante más de 2 años. En lugar de ello, explicó, había retomado al planteamiento que él y su ayudante matemático, Marcel Grossmann, habían estado empleando en 1912. Volví, pues, al requisito de una covariancia más general de las ecuaciones de campo, que había abandonado no sin pesar cuando colaboraba con mi amigo Grossmann. De hecho, en aquel momento habíamos estado muy cerca de la solución. Einstein volvió, pues, a los tensores de Riemann y Ricci que Grossmann le llevara a descubrir en 1912. Casi nadie que la entienda realmente puede Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 291 preparado por Patricio Barros resistirse al encanto de esta teoría, afirmó. Significa un verdadero triunfo del método del cálculo fundado por Gauss, Riemann, Christoffel, Ricci y Levi-Civita. 549 Ese método le llevó mucho más cerca de la solución correcta, pero el 4 de noviembre sus ecuaciones todavía no eran generalmente covariantes. Para ello harían falta otras 3 semanas. Einstein estaba sumergido en uno de los más concentrados frenesis de creatividad científica de toda la historia. Trabajaba, decía, con una tremenda intensidad. 550 y en medio de esa experiencia había de afrontar también la crisis personal con su familia. Llegaban cartas tanto de su esposa como de Michele Besso, que actuaba en representación de ella, en las que se insistía en la cuestión de sus obligaciones financieras y se planteaban las directrices del contacto con sus hijos. El mismo día en que presentó su primer artículo, el 4 de noviembre, escribió una angustiada, y dolorosamente conmovedora, carta a Hans Albert, que estaba en Suiza. Trataré de estar contigo un mes entero cada año para que tengas un padre que esté cerca de ti y pueda quererte. Puedes aprender un montón de cosas buenas de mí que nadie más puede ofrecerte. Todo lo que he conseguido con tanto trabajo agotador debería ser de valor no solo para los extraños, sino especialmente para mis propios chicos. En los últimos días he completado uno de los mejores artículos de mi vida. Cuando seas mayor te hablaré de él. Terminaba con una pequeña disculpa por parecer tan distraído. A menudo estoy tan enfrascado en mi trabajo que me olvido hasta de comer. 551 Einstein también pudo sacar tiempo de la frenética revisión de sus ecuaciones para meterse en un incómodo lío con su antiguo amigo y actual rival David Hilbert, que competía con él por hallar las ecuaciones de la relatividad general. Einstein había sido informado de que el matemático de Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 292 preparado por Patricio Barros Gotinga había descubierto los defectos de las ecuaciones del Entwurf. Preocupado por la posibilidad de verse adelantado, le escribió una carta a Hilbert en la que le decía que ella había descubierto esos defectos 4 semanas antes y le adjuntaba una copia de su conferencia del 4 de noviembre.
Tengo curiosidad por saber si le gustará a usted esta nueva solución, le decía Einstein, poniéndose ligeramente a la defensiva. 552 Hilbert no era solo un matemático puro mejor que Einstein, sino que también tenía la ventaja de no ser tan buen físico. No se veía restringido, como le ocurría a Einstein, por la obligación de asegurarse de que cualquier nueva teoría se adaptara a la antigua teoría newtoniana en un campo gravitatorio débil y estático o de que obedeciera las leyes de la causalidad. En lugar de una doble estrategia matemática y física, Hilbert seguía meramente una estrategia matemática e intentaba centrarse en encontrar las ecuaciones que fueran covariantes. Biografía generada por Biografías en español.